buenos días a todos. Para mí es un gran privilegio estar en casa. Quien no me conoce, yo soy Linda Gómez, Linda Pérsida Gómez Sánchez. Estoy bajo la cobertura del pastor Edgar Pacheco y tenemos 35 años de caminar en lo que es vida abundante. Somos hijos del Dios Altísimo. Él es bueno. Él es extraordinariamente bueno. Bueno, para mí ha sido un placer estar en reunión presencial. El Señor me permitió estar en Zamora en las dos primeras reuniones presenciales y ahora aquí, porque nosotros todavía no pensamos abrir las cuatro paredes. El motivo por el cual no pensamos, familia de Dios, abrir las cuatro paredes es porque el 70% de mis ovejas que el Señor me ha permitido pastorear, están al servicio del prójimo en COVID. Entonces, están viviendo pues situaciones difíciles, marchas forzadas, están viviendo bajo estrés. Y creo que es más sabio delegarles tiempo por familias para pues ayudarles un poquito a trabajar el área espiritual y recordarles quiénes son en Cristo para que ellos puedan seguir siendo las manos y los pies del Señor en la guerra que están viviendo, porque es una guerra. Una sobrina mía me dice: tía, es que esto es un infierno. Ella me comenta que a ella le tocan 7 pacientes de cama COVID, más un entubado. Con su equipo de trabajo, que se pone en su equipo de trabajo y no se lo pueden quitar de 8 a 10 horas. No pueden ir al baño, no pueden tomar agua cuando están sirviendo, atendiendo al prójimo, y me decía: es que no nos alcanza el tiempo para atender a la gente. Pero cuando se están muriendo nos tenemos que hacer el tiempo para arrebatarle al enemigo las almas de las garras. Entonces, por ese motivo, familia de Dios no piensa abrir las cuatro paredes. Necesitamos estar intercediendo por los que están al frente. Y necesitamos que cuando ellos tienen un espacio, pastorearlos por familia. Bueno, yo voy a empezar este mensaje y le voy a platicar a usted cuándo me lo dio el Señor. Cuando empezó la pandemia, yo creo que todos los pastores fuimos sembrados. Los temores nos acosaban. Yo personalmente pensaba que íbamos forjando un rebaño más o menos firme, ya con algo de estabilidad, porque habíamos pasado varias tormentas, y de repente nos ataca el enemigo invisible. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, no sabíamos qué íbamos a vivir, era algo incierto. Y entonces yo empecé a orar y le preguntaba al Señor que qué sucedía con todo esto, porque aparte del temor era la incertidumbre. Y las ovejas tienen que ver firmeza en el pastor. Cuando nosotros enfrentamos inseguridades o temor, no hablamos con ustedes, hablamos con otro pastor, para que ustedes puedan estar firmes. Pero sí sufrimos los pastores, sí luchamos los pastores, también, como dice Pablo, temores de afuera, temores de adentro. Y recuerdo que yo le decía al Señor: Señor, vamos a cerrar las cuatro paredes, pero ¿cómo le vamos a hacer para guardar a las ovejas? Cuestan trabajo algunas ovejas. Algunas ovejas hay que estarlas jalando, hay que estarlas atrayendo, algunas otras no, pero unas sí. Y el Señor me decía: no temas, yo soy el pastor de las ovejas.
Y entonces yo usé una prédica de Dante Gebel, donde habla él de que si vamos a atravesar una tormenta, no le dirías tú a tus ovejas. Y yo personalmente ese día no prediqué, les puse la prédica en la pantalla. Cuando terminó de predicar Dante Gebel, yo le dije: quiero que entiendan, hermosas ovejas, que esta es una guerra de obediencia. Fíjense lo que le voy a decir, Cuando cerramos las 4 paredes, se cerraron en abril, como los primeros días. Yo las cerré como el 15, 20 de abril. Y la cerré porque habíamos pasado una tormenta muy fuerte. Habían secuestrado un chico que en cierto tiempo había sido mi director de alabanza. Un chico de corazón bonito, carácter bonito, Samuel Medina se llama, pero que no ha sabido gobernar como el Padre ha querido. Y yo no sé qué pasó en su vida, el asunto es que un día se fue de la congregación con toda la familia. Hasta el día de hoy no lo sé. Entonces lo secuestran y yo no sé cómo es el Señor tan hermoso, no sé si a usted le pase, pero a mí no me necesitan buscar. Siempre el Señor me encuentra. Y yo no sé, recuerdo cómo llegó esto y me dicen: oye, fíjate que fulano de tal está secuestrado. ¡Wow! Y entonces mi corazón se rompió. Y lo más terrible es que me decían: y piden 5 millones de pesos por él. Empezamos a orar y yo subí a buscar a la familia. No la encontré. La segunda vez subí a buscar a la familia y andaba yo consiguiendo quien me llevara a buscarla, porque tiene que ser gente que no batalle con el temor. Y una ocasión me abre la puerta a la hermana y yo puedo entrar, y entonces ella me empieza a compartir. Luchamos la batalla, fueron 40 días. Y entonces ella me decía, estábamos en oración de 3 a 5 de la mañana. Ya teníamos rato orando de 3 a 5 de la mañana por la gente que estaba enfermando de COVID. Y entonces me decía ella: oye, Linda, estoy sorprendida porque siempre que me llamas tú, me ministras para cuando me llaman, yo ya sé qué contestar. Pues era el Señor. Pero llega el día, a los 40 días, cuando ella tiene que entregar el dinero. Y entonces yo estaba en mi clase de pintura. Y yo no sé si usted, pastor, lo experimente, pero ese día se me subió el azúcar, me dio estrés, me dio ansias, me dio nervios. Y estaba yo en mi clase de pintura y no podía estar en mi clase de pintura. A mí me gusta mucho mi clase de pintura. Y me tenía que salir a la cancha de básquetbol y literal darle una vuelta y hacer respiraciones porque estaba manejando mucho estrés. Y entonces volví a entrar a mi clase y me dice: oye, Linda, me dijo mi maestro, como que hoy no estás en la clase de pintura, ¿te pasa algo? Sí, me pasaba algo. La chica Yuluet iba a subir a llevar la negociación, ella y su esposo, y la amenaza era que si había alguien sospechoso, se iban a quedar con ella y con el marido. Entonces ella decía: pastora, ore por nosotros, ore por nosotros. Y un pastor siempre tiene que dar palabra de firmeza. Siempre tiene que decir: el Señor va contigo. Siempre tiene que hablar la palabra. Pero también sabemos que a veces las cosas no suceden como nosotros queremos. Pero entendemos la soberanía de Dios. Y yo estaba orando: Señor, ten misericordia. Pobres padres. Pobres padres. Imagínense la angustia. Eso fue a las 4 de la tarde. Eran las 8 de la noche y no sabíamos nada. Eran las 10 de la noche y no sabíamos nada.
A las 11 de la noche me manda un mensaje Yuluet y me dice, ya nos entregaron, ya reentregamos el negocio, ahora hay que esperar. Incertidumbre, incertidumbre. No, pues me acosté, no podía dormir, vuelta para acá, vuelta para allá, recordaba la palabra, hablaba la palabra, me paraba, me sentaba, angustia. A las 4 de la mañana me manda un mensaje Samuel. Ese varón que yo conocía no era el varón que yo estaba viendo en la foto que me había mandado. Un chico desvalido, como tullido, de los 40 días que lo tuvieron, no sé cómo lo habrán tenido, todo quebrado, y me dice, pastora, puede venir mañana, la quiero ver. Fui mañana y lo primero que hizo, abrazarme, llorar y decir, tú eres mi pastora. Todo el tiempo el Señor me dijo que tú estabas orando por mí. Todo el tiempo el Señor me dijo, dice, cuando me levantaron le dije, Señor, avísale a mi pastora que me acaban de levantar. Dice, y todo el tiempo el Señor me mostró que tú estabas orando por mí. Viene el tiempo del cierre y yo estaba manejando un estrés bastante fuerte. Pasa el tiempo y por eso nos había cerrado la iglesia todavía, porque yo estaba esperando que Samuel Medina fuera a compartir a la iglesia su testimonio. Ese día cerramos la iglesia y el Señor me dio ese mensaje, ese día, este mensaje. Y yo le dije a la iglesia, esta es una guerra de obediencia. Escuchen lo que le voy a decir, porque el enemigo es invisible. No sabes por dónde te puede llegar. Y ese día, un domingo antes, yo le compartí a la iglesia esto que el Señor me había dado. Y ese día que cerramos la iglesia, le recordaba, Dios no quiere destruir su iglesia, tiene que entender, Dios quiere levantar su iglesia, porque hay una palabra que dice, ni las puertas del infierno podrán parar su iglesia. Y yo sé que muchos hemos sido sembrados, pero Dios nos ha sembrado para llevarnos a un nuevo nivel. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Amado Dios, estamos aquí delante de ti, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu favor. ¿Qué hombre te puede decir qué haces? ¿O qué orden de hombre te puede cambiar tus planes? Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has llamado para ser reyes y sacerdotes. Señor, tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable para un buen propósito, para que todos los que hemos conocido la persona de Jesús, hablemos de esa bella persona. Precioso Espíritu Santo, sé tú ministrando el corazón de cada uno de mis amados, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra se llama instrucciones para un rey. Y voy a comenzar con Primera de Pedro 2:9. Le voy a pedir que abra su Biblia. Sé que son tiempos de tecnología. Sé que es muy buena la tecnología, pero Dios nos dejó la palabra escrita. Y eso es muy bueno. Dice así la palabra, léalo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este mensaje es para los reyes, pero aquí en Primera de Pedro 2:9, Dios me muestra que a todo aquel que Él llama de las tinieblas a su luz admirable, Él lo quiere levantar como un rey y como un sacerdote. A veces malentendemos y pensamos que ser rey es ser pastor, y no es así. Usted puede ser un rey allí donde está usted trabajando. Usted puede ser un rey allí en el lugar donde Dios le ha puesto. Ahora, levante la mano. ¿Quiénes de ustedes son cabeza de familia? Hombres y mujeres, levante la mano. Pues ustedes son reyes y Dios les ha llamado a ser sacerdotes. Ahora, ¿cuántos jóvenes solteros están aquí? Levante su mano, señoritas. Pues el Señor les ha llamado a ustedes también. Ahorita son príncipes, pero les ha llamado Dios para ser reyes y ser sacerdotes, porque ahorita son solteros, pero el día de mañana tendrán una familia. ¿Y qué cree que va a hacer? Pues va a gobernar. Vamos por favor a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Y vamos a ver las instrucciones. Deuteronomio, capítulo 17. Y estas instrucciones se las está dando directamente el Señor al pueblo de Israel. 17, versículo 18. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así. Vamos a leerlo desde el 14. Vamos al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que ¿qué? Al que ¿qué? Al que Jehová tu Dios escogiere. De entre todos tus hermanos pondrá rey sobre ti. Y no podrás poner sobre ti hombre extranjero. ¿Qué quiere decir hombre extranjero? En aquel tiempo que no fuese israelita o hebreo. En nuestro tiempo quiere decir que no tenga a Cristo en su corazón. Quiere decir que no tenga el señorío de Cristo, que no camine bajo el señorío de Cristo. No lo puedes poner, porque debe ser alguien que conozca la persona de Jesús, y tiene que ser alguien que conozca la soberanía de Dios. Porque Dios es bien hermoso. Muchas veces no lo vas a entender, pero lo tienes que obedecer. No es si entiendes, es obedece. ¿Vamos bien ahí? Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Nos va a empezar a dar instrucciones para poder ser un buen gobernante. Rey es ser un gobernante. Dice: él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Egipto representa el pecado. El Señor dice que el rey que va a gobernar debe estar bien parado sobre lo que ha creído. ¿En quién ha creído? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su roca? ¿Por qué? Porque cuando hay en el valle de sombra y de muerte, donde no ve nada, tiene que avanzar. Tiene que ser probado, pero tiene que salir aprobado.
no va a escuchar la voz de Dios. Pero aquí hay un secreto, ¿sabe por qué? Porque Dios es un Dios extremadamente hermoso, que lo primero que nos muestra es la paternidad. Cuando venimos de aquel mundo de tinieblas nos regala la salvación, pero después se va mostrando sus diferentes facetas que Él tiene como Dios. Y entonces el Padre ya te reveló su paternidad, el Padre te revela la palabra, el Padre te revela todo lo que conviene al nivel que tú vas. Y después dice la palabra de Dios que ¿quién le llevó a Jesús al desierto? Exactamente. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y eso a mí me ha ayudado a entender algo. Estamos en una carrera donde estamos siendo entrenados, donde estamos siendo capacitados, donde estamos siendo instruidos por medio de la palabra de Dios. Y llega el tiempo donde el mismo Espíritu Santo nos tiene que llevar al valle de sombra y de muerte, para que usted aplique en ese valle lo que el Padre le ha enseñado. No va usted a oír la voz de Dios en ese valle. Solamente va a ejercitar su fe. Él le ha dado una armadura que se pone desde la cabeza hasta los pies. No le va a ver, no le va a oír, porque el Padre ya depositó su confianza en usted. El Padre cree en usted. Y entonces el enemigo le va a hacer la prueba. ¿Quién le va a hacer la prueba? El enemigo. Y ahí es cuando tenemos que recordar, cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, ¿como qué? Como a trigo. Pero el mismo Hijo de Dios, Jesús, le dice: pero yo he orado para que tu fe no falte. En el valle de sombra y de muerte, usted va a ejercitar su fe. Y de la persona que aprendemos es de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Jesús le dijo al enemigo, ¿qué le dijo? Escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. Entonces, ¿tú qué le tienes que decir al enemigo cuando estás en tu valle? Escrito está. ¿Cómo tienes que callar las dudas en tu mente? Escrito está, con su palabra. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces el Señor aquí está dando instrucciones. Yo no sé si ustedes saben que en el tiempo de Israel Dios era el rey de Israel. Pero los israelitas empezaron a querer ser igual que todas las naciones y empezaron a pedir un rey, y se levantó un rey imperfecto. Quitaron al rey perfecto para poner un rey imperfecto. Pero eso nos sirve para entender, porque nosotros somos reyes y sacerdotes y también somos imperfectos. Solo es su gracia en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y dice aquí, vamos al versículo 16. Pero él, que léamelo por favor, pero él con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Si el Señor ya nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, Él no quiere que vayamos allá para traer nada. Mayor es el dueño del oro y de la plata, es Él. La bendición está en Él. O sea que debemos de dejar las movidas que estábamos acostumbrados a hacer allá afuera. Esto, parafraseándolo, me habla a mí de que no debo ser codiciosa, de que no debo tener ambición,
de que no debo acumular grandes cantidades de oro y de plata, sino que Dios me quiere levantar como un siervo fiel, un gobernante fiel, un gobernante que aprenda a depender de Dios, un gobernante que aprenda a dar buenas cuentas de lo que Dios nos pone en las manos como administradores de Él. Ahora, aquí